permitir que otro cometiera un delito. O sea, hoy en día es delito, según la Corte, que otro cometió un delito. Y yo no lo impedí. Entonces ahora 25 años. Bueno, y si es un delito que los pague. Y los va a pagar. Pero que no hay justicia, claro que no hay justicia. No hay justicia en todas las direcciones. Pero pedir que los paramilitares van a cumplir las penas ahora, sus 8 añitos, que no lo va a pagar la guerrilla, que lo vuelvan de nuevo a la cárcel porque son peligrosos, el tipo ya hizo su proceso. Los paramilitares se metieron a un proceso, se reunieron en creo que sé dónde, terminaron en la cárcel, otros terminaron en Estados Unidos y ya están pagando sus penas y las cumplen. Con las cumplió este tipo que pagó 25 años, el sicario de Pablo Escobar, ya la cumplió, que es peligroso, pero esas son las leyes. Yo no creo que hayan derecho a pedir que alguien una pena, digámosle otra porque resultó peligroso, pena que no van a pagar las FARC. Ya lo habló el establecimiento. El fiscal general de la dijo, bueno, que hagan trabajo comunitario. Me imagino que alfabetizar o la pena que le pusieron a la mano de Jojoy cuando mató a los 3 ambientalistas y los tiró al río. Entonces, la pena fue, bueno, una semana de alfabetización a otros compañeros. Y ya, por ese asesinato que... No, ellos, las FARC no van a pagar cárcel y nadie le está pidiendo cárcel. Pero nada de eso, Pachito, se ha Un segundo, pero espérate un segundo. Oye. ¿Sí ves? Cuando uno oye la otra voz, interrumpimos. No, escuchamos la otra voz. No seamos unanimistas, hay otra voz. ¿Sí? Y hay que dejarlo oír. Porque tristemente el sistema académico nacional es, hablamos desde la izquierda y si alguien no habla desde la izquierda, miramos como, no estamos... Esa no es el asunto. Porque es que mira, 5 minutos me faltan. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. Aquí esto no se invitó. Yo le digo a mis estudiantes, vayamos a escuchar lo que no nos gusta. ¿Por qué tenemos que ir? ¿Por qué tenemos que ir? Es antipático. Ay, qué horror. Es antipático que alguien, yo no lo defiendo ahora, es antipático defender un líder, terrible antipático. Oigámoslo. Pero bueno, tenía un punto adicional que no tenía ni Uribe ni en la Mire, el cuento es que aquí no estaba prohibida la entrada para las otras personas. Teníamos otros invitados que no mencionan, aquí estaba el senador Londoño y todos recularon a última hora, volvimos o no vimos. Y yo siempre invito a los estudiantes a que vayan a escuchar a los que no les gusta, para que no les caliente el oído. Si yo estoy aquí, es porque a última instancia también como a Diana, vine a poner la cara por la universidad porque no había nadie que se le plantara acá, por X o por Y motivo. Lo importante es escuchar. Yo, al igual que Aida, escucho el canal institucional y escucho a todos esos que no me gustan. Entonces la cosa no es esa. Entonces ahora le doy la palabra a Mateo. Para dar vuestro poder. Mateo. Bueno, pues... No, ya escuché. No, ella está, es que ese es el punto. Así es el poder de la vida. Mateo, a ver, respondea para poder... Un saludo para todos, en especial a Aida, que nos enorgullece la comunidad rosalista de que estés acá acompañándonos y dándonos ese testimonio de vida, porque es un testimonio en el que se enmarca la lucha social y popular del país en una época violenta y sangrienta. En referente a lo que decía el profesor, yo quería remitirme a que el que le tiene miedo al debate no es la izquierda, sino es la derecha, porque nunca se le han dado las garantías a la izquierda de que plantee sus opiniones. Nunca se le han dado las garantías a la izquierda de que pueda colaborar en la defensa o en la creación de un proyecto de ley. Y eso pasó en el 2011 cuando el gobierno mintió diciendo que habían hecho unos foros en los que los estudiantes habían participado pluralmente y que todos habían estado invitados, pero eso era mentira porque solo un grupo de estudiantes que ellos escogieron fueron los que participaban en ese foro. Y así también pasó con los campesinos cuando crearon ese famoso pacto agrario, pacto agrario. Llevaron a los campesinos que ellos quisieron, desconociendo a la gente que estuvo en Boyacá tomando esas banderas. Entonces, era esa conclusión pequeña en referente a eso. El que le tiene miedo al debate nunca ha sido la izquierda, porque siempre ha estado en disposición del diálogo y de escuchar las diferentes opiniones.
en referente a otro tema, yo quería mostrar de que le hemos hecho un lindo homenaje a todos los asesinados, pero también quería recordar que los que están asesinados en vida y más de los miles que están presos políticos son los que nunca debemos olvidar. A los compañeros del movimiento estudiantil que en este momento están en las cárceles, que se le ha postergado el juicio injustamente y que se le han vencido los términos, el Estado los está desconociendo, el Estado los tiene encerrados en una cárcel injustamente, sin pruebas y sin algún argumento válido. La criminalización que sufrió Boyacá cuando realizaban el paro nacional agrario fue una criminalización que muestra que el gobierno no quiere la paz, que el gobierno sigue con su aparato de guerra, que es el ESMAD, estigmatizando las marchas y los movimientos sociales. Lo mismo pasó en el movimiento estudiantil. El aparato del ESMAD se dedicó a atacar a los estudiantes sin nunca escucharlo. Cuando ya el gobierno se dio cuenta de que había miles, cientos de personas por todo el país movilizándose, se dieron cuenta que en verdad teníamos la razón. Entonces es ahí donde quiero dejar ese argumento para sonar, de que nosotros hemos tenido la disposición de hablar, no se nos han dado los espacios, como pasó hace 20 años, seguirá pasando. La gente que quiere hablar, derecha, y luego de partimos, entonces vamos a romper ese esquema. Ahora la última palabra es voy a invitar a Pachito aquí, para que entonces desde acá también dirija el diálogo. El Pachito pasa, nosotros dialogamos. Pues claro, dale, Andrés, habla. Andrés, claro, pero yo creo que estamos en la casa, dale. Dale, Andrés, adelante, claro, pues eso se trata. Pasar del dicho al hecho, a ver. Andrés. Muchísimas gracias por venir, en serio. Estos espacios son supremamente importantes dentro de la academia. Lastimosamente pues no veo mucha gente porque es importante que sepamos de esto, y pues a esto va un poquito ligado a mi pregunta, y es complementando un poquito lo que dijo mi compañero. ¿El gobierno realmente está dispuesto a crear un ambiente de paz en el país? Porque es que yo salgo de cada charla un poco más preocupado por lo que va a pasar en el país. Porque veo que la paz se convirtió en una bandera electoral y no es realmente lo que significa la paz en Colombia. Entonces no estamos creando el entorno, no estamos creando la participación, tenemos un mecanismo político totalmente cerrado. Entonces, y la sociedad no sabe qué es lo que implica la paz, qué es lo que tenemos. Entonces nos pintaron la paz de color de rosa y la mitad de los colombianos piensa que se firmó el acuerdo de paz de La Habana y ya se desapareció la guerra en Colombia y el conflicto se acabó. Y eso no es así. ¿Cómo concientizar a toda esa gente que no sabe o es ignorante en el tema de lo que es el post-conflicto y lo que va a pasar en él? Entonces, a eso apunta un poquito mi pregunta y más a si realmente el gobierno está dispuesto a crear ese ambiente. Hay un punto que es sencillo, mira. Cuando hablamos de la guerra que está desangrando el país, lo cual no es mentira. No faltaba y aquel conflicto y hubo gente como el caso de la Unión Patriótica que los tuvieron más cerca que otros, o sea, esto no estamos de negar nada, ni más faltaba. Pero, hablemos de cifras. Es decir, si uno habla de cifras, entonces, ¿de qué estamos hablando? Como para cuantificar de cuál es la magnitud del problema. Cuando Uribe cogió el gobierno, habían 42.000 muertos al año, no 6.000 de la Unión Patriótica. Eran 42.000 colombianos que morían por N causas. Hoy, el gobierno Santos tiene un margen de unos 14.000 muertos al año asesinados. Y los 14.000, más de 10.000 son muertos de riñas. O sea, eso no, la paz de La Habana, firmada y con todos los compromisos del gobierno, no va a acabar la matazón de los colombianos. Si usted mira las cifras que han venido saliendo últimamente, este domingo salieron unas muy grandes, muy consolidadas, que muy curiosamente yo me manejo en clase con mis estudiantes, les menciono esto,
Y les digo cómo Bogotá es tan segura como Nueva York, y Nueva York tiene fama de segura, y Bogotá fama de insegura, pero el nivel el riesgo que uno corre de morir en Bogotá es muy similar al de Nueva York. Y las mujeres en Bogotá y en Colombia viven mucho más seguras que en Nueva York. Tanto así que las cifras del domingo decían, si se acabaran los asesinatos en Colombia, las mujeres mejorarían su expectativa de vida 3 meses. O sea, no afectaría para nada la expectativa de vida, ya de los hombres sí. ¿Por qué? Porque las muertes de Colombia son de testosterona. De eso nos estamos matando, no de ideologías, de izquierdas. Estamos charlando y discutiendo. De testosterona, los hombres no aguantan que les digan bla, y entonces se levantan y la gente responde a riñas y se matan después. Hubo 380.000 riñas en el año 2000, en lo que vamos a decir, 380.000, y terminan en todo tipo de lesiones. ¿Me entiendes? Entonces el conflicto nuestro, el armado, claro, hay que pararlo, ni más faltaba. Pero la matazón nuestra tiene otro contexto, que aquí no se ha mencionado ese contexto. El contexto de la testosterona. Como causa de todo lo anterior. No, qué buena, eso es real. Las mujeres. Pues por eso se están haciendo diferentes por muchas teorías. testosterona el conflicto interrogatorio. Pero no es que hay. Bueno, démosle la palabra a Maritza, a Marcela Daza. Marcela. Marcela Daza. Y después le volvamos la pelota a nuestros compañeros porque volvemos a comenzar una función y no queremos que sea entre nosotros, ¿cierto? Ay, mira, Tati, yo voy a tener que irme porque es que me siento en parqueadero. No, pero por eso le di la vacuna para el chico. A ver, ¿me escucha, Marcela? No, yo a Marcela. A Marcela, y aquí los chicos, a Cruz. Pero aquí también está Freddy que me pueda reemplazar, de verdad, chicos. Es que yo tengo como en el parqueadero y después me quedo. Pero bueno, qué rico, mira, esto es democracia. Esto es, nosotros compañeros siempre hemos. Hoy casi le quito mis afectos, pero. De verdad, yo sí nunca, yo solamente construyo que yo ¿No? no sé después los demás. Y de la democracia. ¿Qué me pasa? La testosterona. Marcela. Pues yo tengo una pregunta, pero volviendo otra vez a la cuestión del conflicto. Y es lo de la reparación. Pues cuando uno analiza lo que es una reparación de las víctimas, se habla de volver a las víctimas pues, al estado en el que se encontraban antes de ser afectadas. Pero entonces aquí en Colombia eso sí aplicaría cuando realmente es ese estado en el que se encontraban antes de ser afectadas fue lo que generó el conflicto. Sí, pues yo realmente creo que cada víctima tiene una realidad, tiene necesidades y tiene un concepto y una aspiración de la reparación. Si me preguntaran a mí qué espera por haber recibido un roquetazo de los paramilitares en confabulación con las fuerzas militares en Bogotá, yo diría la verdad. Quiero la verdad. Yo no quiero ni millones, ni quiero casa, ni quiero carro, ni quiero nada. Quiero la verdad. Pero si yo le pregunto a una persona, por ejemplo, últimamente me he encontrado en Bucaramanga, yo le digo, ¿tú qué quieres? Y me dice la educación. Ay, sí, por favor, me ha educado muy duro. Yo he tenido que hacer miles de cosas para poder sostenerlos, pero no tengo por qué educarlos. Ya los tengo bachilleres, pero no puedo entrarlos a la universidad. Si la del Rosario nos da unos poquitos, pero eso es En ello estamos. En ello estamos. Hoy estuve pero hay otros. No, sí, de becas. Hay otros que, por ejemplo, las mujeres que encontré en Cartagena en un barrio de desplazados, venían de la masacre de Salao, del Chengue y de los Montes de María. Todas eran mujeres y niños, era un sábado. Entonces una pregunta que me repetí siempre: ¿dónde están los hombres? Y me dijeron, ahí están muertos, solamente hay 2 que son menores sanguinarios. Están trabajando porque el sábado es cuando más lento. Y entonces pregunté, ¿ustedes quieren regresar a su tierra? Todas quedaron así en silencio y se paró y me dijo, no queremos regresar. Porque aquí tenemos nuestros hijos estudiando, porque aquí nosotros hacemos tamales y melcochas y cualquier cosa y vendemos. Porque allá solamente nos sacaron de nuestra tierra, nos mataron, nuestros familiares. Y se paró otro y dijo, yo tampoco quiero volver por allá, ver a mis vecinos asesinados. Y otro se paró y dijo, no, yo no quiero volver por tal cosa. Y yo decía,
la devolución de tierras. Después, hablando con ellas, me dijeron, no, es que es imposible resistir tanto terror. No podemos volver por el terror. Y las entendí perfectamente, pero estuve en Montes de María, en la finca Europa, donde se hizo la mayor masacre, y la gente me contaba que iban a las 6 de la mañana, cultivaban, se volvían a las 11 de la mañana, y decían, sí, queremos nuestra tierra, pero nos da muchísimo miedo, y tenían razón. A los 2 meses de haber ido, herían a uno de los líderes de la reclamación de tierras. Esto es muy complejo, pero en últimas, yo creo que la reparación tiene que darse, pero tiene que darse también la reconciliación. Yo, por ejemplo, quiero ir a Estados Unidos, a la cárcel, a visitar a Chávez. Yo sé que programó lo mío, pero no solamente, sino muchos dirigentes sindicales que murieron en Urabá fueron asesinados por él y fueron programados por él. Entonces quiero ir a ver con él, quiero ir a hablar, quiero ir a que me cuente algunas cosas que me ha contado, quiero decirle, mire, yo soy chiquita, ¿por qué me descaró con un rocker? Muchas cosas que uno no puede en últimas saber qué es lo que está pasando, pero las víctimas, lo que yo aprendí en La Habana en esta reunión es que todas las víctimas, independientemente de donde sean, aspiran a que este país no le toque vivir a nuestros nietos y a las futuras generaciones, que sea un país completamente distinto. Y yo creo que el dolor, pero la fuerza, la resistencia, todo lo que la gente tiene que sacar en este país para poder vivir, para poder salir a las calles de Bogotá. A veces a mí me dicen, ¿usted no siente miedo de volver? Claro, como todos los colombianos sentimos miedo. La señora que va a comprar una botella de leche siente miedo, el profesor que viene a la universidad no sabe, siente miedo, el joven que lleva una mochila y que no sabe cómo lleva ahí, a lo mejor ropa sucia, pero de todas maneras siente miedo. Muchas cosas. Esta es una sociedad del miedo que tenemos que ir superando poco a poco. Entonces nosotros esperamos la reparación integral. Por ejemplo, uno de los puntos que la misma Trópica solicita la reparación política es que nos devuelvan las curules en el momento en que más curules tuvimos en el Congreso. Nos las devuelven con una reparación política. Nosotros teníamos las curules y nos lo sacaron a punta de muertos. No pudimos participar en ese Congreso porque nos mataron. Entonces, esas son las pequeñas reparaciones de las grandes. Y yo creo que esta sociedad un día de estos se va a reconciliar con. Incluso cuando yo voy a estudiar una parte de la ¿verdad? Pues podríamos hablar si fueran civilizados como usted, profesor. Así, hablando. Gracias. Hablando. Sí, hablando nos entendemos. Pero con estas personas, ¿cómo de no? A veces se hace imposible. Realmente imposible. Mire, hace 2 días se sentó Gloria Cuartas con la señora Cabal en un programa. Y le dijo, tengo miedo que usted me mate. Eso no se le hace a la gente. Realmente yo hubiera venido a un psiquiatra y con la misa de fuerza porque realmente es muy difícil hablar con determinadas personas, pero no nos quedamos a que llegue ese momento. ¿Cuándo? Muy difícil. Pero bueno, llegará. Bueno, yo frente a... Es muy chévere conocer una posición diferente. Por primera vez, yo sé. Es importante, ¿no? Realmente conocer En Caracol, por ejemplo, a las 6 de la mañana. Pero en definitiva, ojalá fuera cierto que a la izquierda del país, ni siquiera a la izquierda, a las personas que creemos incluso en la democracia, en un país diferente, ojalá esa izquierda se le diera una participación en los medios masivos de comunicación. Pero eso no pasa, es más, el canal que se le ha dado la participación, la mayor participación, Capital. ha sido Canal Capital y ha sido bastante estigmatizado. O sea, eso es bastante preocupante. Entonces, y frente al tema de los enemigos de la paz y por qué estar en contra de la paz, acá tenemos que tener algo concreto y tenemos que saber algo. La paz para muchos de este país es un negocio. Y entonces miremos cuál es el presupuesto que se le aplica, precisamente ahora a partir de la reforma tributaria, cuál es el presupuesto que se le aplica al Ministerio de Defensa en este momento, comparado con el presupuesto que se aplica para educación, para salud y para suplir las necesidades básicas del país.
La paz es un negocio, las armas son un negocio y por eso hay enemigos de la paz. Porque las fuerzas militares están en contra del proceso de paz. Porque es que a ellos se les va a acabar su motín, se les va a acabar su negocio a partir de eso. Entonces, frente a eso, sí es bastante preocupante. Y frente al tema de los prisioneros políticos, eso es una discusión bastante seria y es una discusión que se debe no solamente acá y a propósito de dos escenarios que se están planteando el día de hoy y en esta semana. El primero, gran movilización del movimiento nacional carcelario en el país y no solamente desde los prisioneros políticos, sino que también se garanticen los derechos fundamentales de las personas al interior de las reclusiones en el país. Mientras en Holanda tienen que cerrar, en Honduras están pensando en cerrar varios centros penitenciarios. En Colombia el hacinamiento y el grado de hacinamiento es grave. En Colombia la necesidad de suplir las necesidades de salud son gravísimas al interior de los centros penitenciarios. En la Tramacú en este momento hay un brote de tuberculosis y hasta ya hay un prisionero que perdió la vida el día lunes, si no estoy mal, producto de ese brote de tuberculosis. Y hasta el momento no se ha atendido la emergencia carcelaria. En Cómita, producto de la movilización del Movimiento Nacional Carcelario, en el patio 6, los guardianes le pegaron a una cantidad de prisioneros, están heridos y no se les ha dado la atención. ¿Y cuáles son las exigencias de ellos? Garantías en salud, rebaja del 20% de la pena y además de eso que hayan realmente unas condiciones adecuadas para vivir en los centros penitenciarios, porque una cosa es, bien sea se haya cometido o no se haya cometido el delito, no estoy enfocada al tema de prisioneros políticos, sino en general al tema de prisioneros, se haya o no se haya cometido el delito, el derecho que se debe privar es el derecho a la libertad y que debe haber una resocialización de la pena en donde la persona se le enseñe a trabajar y es un principio del derecho penal. Pero en Colombia, ¿qué es lo que pasa? Primero, hacen escuela para delinquir al interior de las cárceles y segundo, en muchos de los casos, muchos pierden la vida y no solamente se les está negando el derecho a la libertad, sino que se les está negando el derecho a la alimentación, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, incluso el derecho a la vida al interior de los centros penitenciarios. Y el otro de los escenarios, el tema del paro judicial. Incluso el IMPEC lo estaba manifestando hoy en la Plaza de Bolívar. El tema del hacinamiento ha aumentado. Es falso las cifras que están diciendo en donde se supone que el hacinamiento ha reducido. Es falso todo eso. Es falso la política criminal que se tiene en el país. Y eso hay que rediscutirlo nuevamente. Y hay que pensarlo. Ya para finalizar, el tema de la reparación de las víctimas. En definitiva, cada víctima lleva su duelo de una forma diferente. Frente al tema, por ejemplo, cuando hemos tenido la posibilidad de hablar con muchas víctimas, hacen mucho énfasis en lo que dijo ahí, el derecho a la verdad. Una de las principales satisfacciones para las víctimas es el derecho a la verdad, pero también en muchos de los casos, por ejemplo en los casos de desaparición forzada, ¿cuál es el mejor resarcimiento que puede tener la víctima? Conocer cuál es el paradero de su ser querido. ¿Cuál está? Y además de eso, pues que sean entregados los restos y de una forma digna, que eso ha sido una ganancia de las organizaciones que han sido víctimas de desaparición forzada, porque al principio les entregaban los restos y usted mire a ver cómo hace con eso, sino que ahora realmente esa entrega sea digna, pero que además de que esa inhumación y exhumación sea digna, también lo que se pide es que haya una investigación del caso, que la Fiscalía no se centre solamente en revisar cuáles son las cosas comunes y en revisar y entregar los restos a cada familiar, sino que además de eso se sepa quién lo hizo y por qué lo hizo y cuáles fueron los móviles que lo determinaron para eso. Esas son muchas de las exigencias de las víctimas, ese derecho a la verdad y además ese derecho yo personalmente he tenido la posibilidad de ver cuando le entregan sus restos a las víctimas de desaparición forzada y el descanso pese al duelo que han llevado, pero el descanso que se siente y la satisfacción es inalcanzable. Y está del otro lado esas víctimas que por más que se ha intentado buscar, no se ha logrado encontrar los restos de su ser querido y ha sido muy complicado poder ese acompañamiento es mucho más fuerte con esas víctimas. Pero sí, cada víctima tiene una forma diferente de reparación integral. Las dos últimas de ustedes, por favor, escuchen. ¿Cómo es tu nombre? Esteban. Esteban. Sí. Pues iba a hacer una preguntita a lo último que dijiste, y es que como estamos
uno es el Nunca Más. Inicialmente surge como un proyecto, realmente el Nunca Más. El otro es Noche en Niebla, del CINEP. También es un proceso de reconstrucción de memoria histórica bastante rescatable. Y te digo, el más criticado de todos es el Basta Ya, que es el del Centro Nacional de Memoria Histórica, porque además de eso, frente a temas históricos no reconoce muchas cosas y, por ejemplo, en su gran informe desconoce dos cosas importantes. Uno, el genocidio contra la Unión Patriótica, dos tipologías de crímenes, el genocidio contra la Unión Patriótica, y dos, el crimen de desaparición forzada de tortura. Entonces, frente a eso es bastante criticado. Hay organizaciones que han venido avanzando mucho más en eso, pero es importante que se puedan consolidar esas comisiones de la verdad. Y otra persona que conoce, que ha desarrollado bastante el tema, realmente son dos. Uno es el profesor Rodrigo Primi y el otro es el profesor, el abogado Federico Andreu. De hecho, el movimiento de víctimas sacó dos documentos. Uno, que es este, que es Propuestas Mínimas sobre Verdad, Justicia y Reparación, pero dos, tiene un documento mucho más amplio, que son como aproximadamente de 300 páginas, que habla del tema de periodización de la guerra, cuáles son los tipos penales y los tipos de criminalidad que se desarrollaron en toda la época, hasta la época del 2012 en general, y pues el último capítulo que habla sobre las propuestas mínimas de verdad, justicia y reparación de las víctimas, que es como lo que tenemos más avanzado y que sería importante como ir documentando más esa situación. Bueno, pues de hecho yo tenía una pregunta formulada específicamente como para ustedes dos, en vista que pues tú estabas manejando el tema de los movimientos estudiantiles, pues tu nombraste algo que me llamó mucho la atención sobre la libertad de opinión. Y sí, o sea, sí concuerdo contigo que en Colombia la libertad de opinión está restringida. Y lo digo porque, o sea, dentro de los movimientos estudiantiles he vivido en carne propia un proceso que se ha desarrollado de estigmatización, no solamente hacia la izquierda, sino casi que en general hacia todos los movimientos estudiantiles de estigmatización por todo el problema de la guerra. Lo he vivido en casos donde directores son capaces de acusar a un grupo de estudiantes que invitan en un colegio a estudiantes a pensar diferente, a espacios de opinión de guerrilleros con los papás, arriesgando a las personas que están adentro del mismo grupo, del mismo colectivo que están estudiando, diciendo que son guerrilleros y son parte de un colectivo guerrillero. Lo he vivido. Y me parece que sí, lo que dices es cierto. Hay un proyecto de estigmatización hacia las personas, no que de pronto, no solamente contra la insurgencia, sino contra las personas que realmente quieren hacer un cambio y piensan diferente. En esa medida, me gustaría saber, pues, que hablar un poco sobre el tema de desestigmatización. O sea, ¿cómo sería ese proyecto de acabar con la estigmatización en los grupos y sobre todo pues consolidar eso en la paz? Tú estabas, digamos, hablando eso en los temas de educación, los temas de los colegios, que se tenía que enseñar la historia de una forma abierta y discursiva hacia la amplitud y hacia la pluralidad. ¿Cómo eso puede, digamos, llegar a conectarse, digamos, a acabar con el estigma que se ha desarrollado contra la izquierda, contra los grupos sociales, contra el movimiento estudiantil? Bueno, hay... Sí. Yo no puedo responder esa Bueno, ahí hay varias cosas. Una es que dentro de varios documentos y de varias exigencias que ha hecho incluso la Unión Patriótica y incluso el Partido Comunista Colombiano, tiene que ver con el derecho al buen nombre. Y esto parte de algo cierto. En muchas de las ocasiones y muchas personas hablan que Manuel Cepeda Vargas era un guerrillero, cosa que es totalmente falsa. Entonces justifican incluso su asesinato. Bajo esa premisa es el derecho al buen nombre de aquellas personas que fueron de izquierda, que fueron miembros de un partido político legal, además de oposición, que fueron asesinados, pero que además de eso fueron estigmatizados, que justificando su asesinato a partir de que eran miembros de la insurgencia. Eso es lo primero. Lo segundo es visibilizar que pensar diferente no es un delito. Eso es lo primero que hay que hacer. De hecho, esa estigmatización que se genera y que se generó en
muchas universidades, por ejemplo, en donde se decía que salir a movilizarse no era propio de determinada universidad, que eso no era ser un buen universitario, ¿no? Entonces, es ese estigma que se genera y cómo se visibiliza que pensar diferente no es un delito, que creer y soñar tampoco es un delito. Soñar con un país diferente, pero además ayudar a contribuir a esto no es un delito. Eso es toda una tarea que nos tenemos que hacer y es una tarea que tenemos que visibilizar, entre otras cosas, porque, como les digo, o sea, acá no solamente es el problema de los asesinatos de las personas, sino también la criminalización, y la criminalización incluso de la protesta social, porque acá incluso pensaban que salir entonces a movilizarse con una máscara, ni siquiera con una capucha, era con algo que cubriera su identidad. O sea, una máscara en un tema artístico divinamente puede generar un delito para el Ministerio de Defensa, y era lo que quería hacer con la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Entonces es generar esos espacios, uno, para movilizarse, dos, para defender la protesta social, que no es un delito, sino que es un derecho y es un camino hacia la libertad. Ya para finalizar, vamos sobre la hora. Diría que con respecto al tema de la libertad de opinión y el tema de estigmatización, sí es muy importante debatir acceso a los medios de comunicación. ¿Sí? Voy a poner ejemplo, en su discurso presidencial, Santos sale diciendo que por primera vez en la historia de Colombia el presupuesto de educación en su conjunto va a superar el presupuesto de guerra. ¿Sí? Y si ustedes se pueden revisar históricamente, por lo menos durante los últimos 15 años, cómo ha sido la relación entre el presupuesto de educación y el presupuesto de guerra, de hecho siempre había sido mayor hasta que Santos fue ministro de Defensa. Él fue que consiguió que el presupuesto de guerra fuera superior al presupuesto de educación. Entonces, los medios de comunicación cubren a Santos diciendo una mentira, lo ven millones de colombianos, pero si nosotros queremos decir la opinión contrapuesta, es decir, señor Santos, eso no es cierto con las cifras, ¿qué medios de comunicación van a cubrir? Muy interesante, por ejemplo, el esquema que plantea el gobierno boliviano. Una tercera parte de los medios son del Estado, una tercera parte de los medios son privados y una tercera parte de los medios son comunitarios. Que si no se garantiza el acceso no solamente a la información, sino a la posibilidad de comunicar, no puede haber democracia en un país. Y para terminar, recordaba, escuchando al profesor, precisamente al maestro Antonio García Noza, decía: sin democracia económica no hay democracia política. Escribió: democratiza también el acceso a la tierra, esa finquita que tiene ahí en la costa es grande, grande. No, y tantos. No, venga. Cerramos. Sí, okay. Cerramos. No, lo primero, la verdad, a mí sí me alegra, y de verdad, oí opiniones. En el caso de Alida, es un testimonio nacional, ¿entiendes? Es una mujer que sobrevivió a una época terrible. Y ustedes ya han empezado, digamos, es admirable que meten una lucha y nos pone, la gente que está metida en los trabajos de ustedes, en una exposición. Y hay que poder decir que la opinión mía es muy cómoda. Y es verdad también, es verdad en la calle, pero en los escenarios no es cómoda. Mi opinión no se puede ventilar en una asamblea, está vetada. Yo he hecho el ejercicio, yo no me van a callar, pero no se habla, vea. Está la otra opinión, y eso hay que decirlo, es la otra que está callada. Durante el gobierno de Uribe estuvo en las noticias la de Coronel, 8 años a ver qué encontraban, qué peca, 8 años. ¿Cuáles son los congresistas más reconocidos? Robledo y Iván Cepeda. ¿Cuáles? La gente a cuál identifica. A los de oposición sistemática, ¿sí? A los otros liberales, eso no pasa. O Petro, sus 8 años, Petro contra Uribe, 8 años. Es más visible, ¿me entiendes? Entonces, que no tengan la opinión, cuando son los más encuestados, entrevistados, cuando hay un panel los llevan de oficio, no, están silenciados, es una mentira, ¿me entiendes? Ahora es una mentira que vende. No nos dejan hablar. Aquí en esta mesa yo fui decano mucho tiempo. Invitamos gente, pero no hubo uno. Yo no podía hablar en esa época, era decano. No hubo uno
No hubo uno que defendiera al gobierno de Uribe, todos van a que no dejan hablar, ya los periodistas dirían medio, aquí estuvo Coronel, estuvo los de Semana, bueno, qué sé yo, cuántos años, y todos en contra de Uribe, y no dejan hablar, es que hay una persecución. Pero están hablando, ustedes son los medios. Alguna vez hicimos el inventario de todos los que estaban en contra de Uribe, y a los 8 años no les pasó nada. Los del Espectador, los columnistas, en fin, Daniel Samper, que no lo lee, Caballero en Semana, el oficio, es una voz nacional, y son en contra del gobierno. Entonces decir que no tienen opinión no es cierto. Está José Obdulio y está el señor que me da el nombre de Fernando Londoño, que hablan de oficio a favor de Uribe, de oficio, porque sí, porque no, no, ellos no son críticos, salvo esos dos, están callados, ¿entienden? Y Uribe que sí no se calla, pues no. Pero bueno, eso sería para decir, yo la verdad siento que en Colombia hay opinión. La hay. Ahora nos falta más, por supuesto, ni más faltaba, pero existe. Y incluso como capital puede ser calumniosa. Y está ahí, no pasa nada. Lo que hicieron a Vargas en su momento en las elecciones, una cosa, un montaje de denuncias y de crímenes supuestos, y pasa. Y los pueden decir, no pasó nada. Pero eso no es el caso ahora, hablamos de las víctimas, lo que estamos hablando. Si ustedes son muy amables, una jornada tan larga, eso es meritorio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a ustedes especialmente por haber venido y bueno, exponernos a la pregunta. Ojalá Uribe solo fuera una posición política y una opinión, pero él es mucho más que una opinión política en este Sí, es el colombiano más importante, el gran colombiano. Pues lo eligieron ustedes, yo no estaba en Colombia en esa época. Yo cuando llegué me lo encontré, el gran colombiano. Lo eligieron. Pero ojalá hubiesen argumentos para yo no me imagino María Fernanda Cabal más allá de sus argumentos panfletarios y agresivos, no tiene nada, política. Paloma Valencia dio risa en el, mira, yo de lo que más me reí en el debate del paramilitarismo fue de esta ultraderecha. No, la mayoría es muy buena en su momento, a mí el reggae me gustaba, pero no la política no, hombre, escribiendo los que yo le he leído a la gente, pero ya desde el principio ya comienza a defender una posición. No, el problema de la política es que está casado, ya no puede ser una artista objetiva. El problema es que no sabe creer. Pacho Santos la vi el día antes de yo creo que no tiene que creer a lo que pero el país fue uribista y le votó y estuvo certificado.